Son las 7:51 en el Perú, es casi las 3 de la mañana en Alemania, donde reside nuestro compatriota Isaac Risco, periodista que ha trabajado en la agencia alemana de noticias dpa, así como en la Deutsche Welle, que es la radio pública alemana, y que ha sido corresponsal durante varios años en La Habana, producto de lo cual publicó el año 19 un libro que tuvo mucho impacto y un bello título, Crónicas del Deshielo. Muy buenas noches, señor Isaac Risco. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Muchos saludos para Lima. Bueno, muchas gracias y para usted también ahí en esa interesantísima ciudad reunificada después de la Guerra Fría. Por favor, ¿qué hay de nuevo en estas protestas, en el malestar que hemos experimentado en varias ciudades de Cuba, comenzando por San Antonio de los Baños, en relación a la época en la que, por ejemplo, usted vivió allá? Porque tengo entendido que vivió 5 años seguidos en La Habana, ¿no? Así es, 5 años en La Habana. Bueno, lo nuevo de estas protestas es que son en realidad inéditas, no tienen precedentes durante el largo periodo de la Revolución Cubana, desde el régimen autoritario del castrismo, ¿no? No ha habido en ninguno de esos más de 60 años unas protestas similares, parecidas, que tengan ese impacto. El antecedente más próximo son unas protestas que hubo en el año 1994, en eso que se llamó el Maleconazo, en agosto del 94, que fue una protesta similar en cuanto fue espontánea, salieron mucha gente a la calle en una época también de dura crisis económica, pero esa protesta ocurrió solo en La Habana, en concreto en realidad solo en el barrio de Centro Habana, frente al malecón de La Habana, y esa protesta fue entonces calmada por Fidel Castro personalmente, ¿no? Que fue directamente a encontrarse con los manifestantes y a encararlos, a afrontarlos o a hablar con ellos con ese carisma que tenía Fidel Castro, y así acalló la protesta, ¿no? Ya lo decían antes, esta protesta es mucho más grande, se ha registrado en muchas partes de Cuba y refleja un descontento, una frustración muy grande que se ha venido acumulando en estos años y que tiene múltiples factores, ¿no? Se debe en realidad a la crisis de abastecimiento, sobre todo la falta de medicamentos, de alimentos que está sufriendo Cuba, no ahora, sino hace un par de años ya. Eso se ha ido agudizando, ha ido empeorando la situación, en parte también por las consecuencias de las sanciones del embargo, las sanciones que endureció el expresidente estadounidense Donald Trump, pero también por el colapso de Venezuela, por ejemplo, que ha sido un socio clave de Cuba en estos años y un soporte económico, ¿no? A ello se ha sumado ahora último la pandemia, que por primera vez se les ha ido de las manos a los cubanos y están registrando en estos últimos días picos de contagio tras picos de contagio. En algunas regiones han colapsado los hospitales, en la provincia de Matanzas, por ejemplo. Y por último, también al fracaso de las últimas reformas monetarias, económicas, ¿no? La dolarización indirecta de la economía y las dificultades para los cubanos para comprar productos básicos. Entonces, todas estas razones que le he explicado han resultado en un cóctel explosivo, ¿no? Son todos estos los factores que han conducido a estas protestas inéditas. Ahora bien, ¿hay liderazgos que aparecen de estos manifestantes? Porque el problema que se ha visto en otros países es ese: un gobierno bien organizado, es decir, con una experiencia autoritaria y represiva probada, hace frente a un estallido social en donde no hay líderes y no hay interlocutores. ¿Qué puede pasar en Cuba respecto de la permanencia de este movimiento de protesta y su traducción en alguna forma de organización? Yo creo que en efecto no hay liderazgos visibles. Son protestas espontáneas, son gente que ha salido a la calle dirigidas por el hartazgo. Esas son al menos las informaciones que tenemos, ¿no? de Cuba. Por lo tanto, no tiene una cabeza visible, ¿no? Ahora, el gobierno está respondiendo con represión, que es algo que conoce, que hace desde hace mucho tiempo, y eso me hace ser un poco pesimista a mí personalmente, en particular en lo que respecta a Cuba, porque han empezado a desconectar las redes sociales, que ha sido uno de los
una de las vías para que se divulguen estas protestas y se extiendan por toda Cuba, ¿no? Ellos lo han identificado rápidamente, han empezado a desconectar a la población de Internet y están respondiendo con represión, ¿no? Eso, como le decía, me hace ser un poco pesimista en cuanto a cómo pueda continuar este movimiento de protestas. Por otro lado, hay algo que es real, y es que esa frustración, esas necesidades de la población, esas penurias que atraviesan, no van a desaparecer de un día para otro o con sanciones o con represión. Entonces eso va a seguir ahí, eso va a ser un factor de descontento, ¿no? Ahora hace un rato me llegó la noticia de La Habana que están... las autoridades están abriendo los impedimentos, los límites que ponían a la importación de medicinas, de alimentos, sobre todo desde Florida, donde vive la principal comunidad cubana en el exilio, y eso puede ser una de las vías que están buscando para aliviar las penurias de la población, ¿no? Porque, como le decía, esas penurias, esas dificultades siguen ahí, van a seguir ahí, no van a desaparecer porque salga la policía a las calles. Ahora, usted mencionaba el tema generacional indirectamente. Estamos ante una población mayoritariamente joven, la mayor parte de las cuales no fue testigo de lo que sucedió hace más de 62 años, cuando llegó Fidel Castro y sus compañeros a La Habana con una promesa de democratización contra la dictadura de Batista. Recordemos que había la propuesta de una constitución liberal del año 40 que debía ser restablecida. Nada de eso se hizo. ¿Qué pasa con estos jóvenes que son repudiados por gente manifiestamente mayor? Porque en los reportajes que hemos podido ver aquí en el Perú, quienes defienden al régimen son ancianos. Y son personas que se refieren a la gesta del año 59, que no le importa nada a los jóvenes que quieren comer, que quieren usar Internet y que quieren poder viajar libremente. Sí, yo creo que hay evidentemente una diferencia generacional. Creo que ya lo decían ustedes, ¿no? Las generaciones de cubanos que posteriores ya no han vivido en primera persona lo que ocurrió en el 59, ¿no? Creo que la gente que estamos viendo en la calle es gente más joven. Ahora, por otro lado, yo no haría necesariamente la diferencia tan tajante, tan clara entre generaciones. Creo que el hartazgo de la población también es entre gente de generaciones mayores, ¿no? También hemos visto ahora gente mayor saliendo a las calles. Y en cuanto a los simpatizantes del régimen, yo, según mi experiencia, yo no estoy ahora en La Habana, pero conozco muy bien el país. Muchas veces son trabajadores de empresas estatales, son gente que es obligada a salir esforzada, ¿no? Por la amenaza de sanciones, por la presión social que funciona bien en Cuba, ¿no? El régimen controla todo. Son obligadas a salir a las calles a apoyar estas manifestaciones a favor del gobierno. Entonces, yo no creería que sea un apoyo incólume, sobre todo generacional, tan claro, ¿no? Creo que hay gente mayor también que está cansada de la situación, que está desencantada, aunque, por cierto, también hay algunos que se benefician y creo que son menos, ¿no? Medir el grado de descontento de los cubanos a ciencia cierta, demoscópicamente, no se puede, porque lo sabremos el día que haya elecciones libres en Cuba. Y eso todavía no es seguro. Muchísimas gracias, Isaac Risco, por sus explicaciones, por compartir con nosotros su experiencia vivida en La Habana. Y por favor, cuando venga al Perú, pásenles un telefonazo para poder conocernos personalmente e invitarlo a visitar RPP. Muchas gracias por su presencia y que tenga buenas noches. Creo que ya son cerca de las 3, sí. Ya es la madrugada pronto, ¿no? Además están en el verano, de manera que el sol saldrá temprano. Trate de dormir un poco. Muchas gracias, señor Isaac Risco, periodista peruano establecido en Berlín. Llegamos al fin de nuestro programa por hoy. Les deseo a todos buenas noches y les damos cita mañana a las 7 de la noche, a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.